Hola, soy Clara. Hoy vamos a presentar la máquina de limpieza láser. ¿Conoces las diferencias entre la máquina de limpieza láser de 100W y 1000W? Hoy le ofreceremos las pruebas agudas del láser JPT y los resultados. Averigüémoslo. Antes de entrar al capítulo principal, no olvides suscribirte a este canal y darme tu me gusta. Gracias por tu apoyo. La limpieza con láser ha sido la máquina de moda recientemente, ofrece una mayor confiabilidad, estabilidad y flexibilidad. Y la fuente láser como componente central del sistema de limpieza láser juega un papel muy importante en su funcionamiento. La máquina de limpieza láser de baja potencia tiene 50W, 100W y 200W. ¿Qué es láser de fibra pulsada? La máquina de limpieza láser de alta potencia es de 1000W, que es un láser de fibra continua. Sin embargo, ¿qué debemos hacer para elegir la máquina de limpieza láser? Revisemos las pruebas comparadas entre los láseres continuo y pulsado, con la esperanza de proporcionar una referencia útil. El vídeo constará de 4 partes para mostrar las pruebas, los resultados y ofrecer la sugerencia. Las pruebas son de JPT Laser Source. Puede consultar el sitio web de JPT en la descripción a continuación. Las fuentes láser utilizadas en las pruebas son JPT 200W, un láser pulsado, y 2000W. Un láser continuo. Podemos ver la comparación detallada de los parámetros de los dos láseres en este gráfico. La primera muestra utilizada en la prueba es una placa de aluminio de 400 mm por 400 mm por 4 mm. La muestra 2 es una placa de acero al carbono, 400 mm por 400 mm por 10 mm. La superficie de las muestras se rocía con pintura blanca. El espesor de la pintura en la superficie de aluminio es de aproximadamente 20 micrómetros y el espesor de la pintura en la superficie de acero al carbono es de aproximadamente 40 micrómetros. Para optimizar los mejores resultados de limpieza con láser, todos los parámetros, como el ancho de pulso, la frecuencia, la velocidad de escaneo y otros parámetros se han ajustado repetidamente. Veamos las dos pruebas. Prueba 1. Limpieza de la capa de pintura con fuente de pulso láser. Los parámetros modificables establecidos en las pruebas se muestran aquí. En el experimento de eliminación de pintura con láser pulsado, la potencia del láser es de 200W. La distancia focal de la lente de campo utilizada es de 163 mm y el punto de enfoque del láser es de aproximadamente 0,32 mm. El área de limpieza de un solo bloque es de 13 mm por 13 mm y la distancia de llenado es de 0,16 mm. El escaneo láser se repite 2 veces al quitar pintura en la superficie de aleación de aluminio y se repite 4 veces en la superficie de acero al carbono. Con la condición de que las tasas de superposición vertical y horizontal del punto láser sean ambas del 50%. La prueba se realiza sobre el efecto de limpieza por la influencia del ancho del pulso del láser, la frecuencia y la velocidad de escaneo del láser, como se muestra en la imagen de arriba. El efecto experimental en la superficie de aleación de aluminio se muestra en la figura A. Los resultados de la superficie de acero al carbono se muestran en la figura B. Aquí podemos ver el resultado de las pruebas. El ancho de pulso corto a la misma frecuencia puede eliminar fácilmente la pintura en la superficie de aluminio y acero al carbono que el ancho de pulso largo.
bajo el mismo ancho de pulso. Cuanto menor sea la frecuencia, más fácil será dañar la placa base. Cuando la frecuencia es superior a un cierto valor, cuanto mayor sea la frecuencia, peor será el efecto de eliminación de pintura. Según las pruebas, los parámetros óptimos para limpiar la capa de pintura superficial de aluminio con láser pulsado son 15 almohadilla, potencia del láser 200 W, ancho de pulso 100 nanosegundos, frecuencia 60 kHz. Velocidad de escaneo 9600 mm por segundo, y acero al carbono es 13 almohadilla, potencia del láser 200 W, ancho de pulso 100 nanosegundos, frecuencia 40 kHz, velocidad de escaneo 6400 mm por segundo. Estos dos parámetros eliminarán la capa de pintura limpiamente y básicamente no dañarán la placa base de la muestra. Prueba 2. Limpieza de la capa de pintura con fuente láser continua. La configuración de parámetros modificables está aquí. Otros parámetros y configuraciones. La potencia del láser es del 50%. El ciclo de trabajo es del 20%, lo que equivale a una potencia promedio de 200 W y la frecuencia es de 30 kHz. La distancia focal utilizada es de 220 mm y el diámetro del punto láser es de aproximadamente 0,2 mm. El área de limpieza es de 13 mm por 13 mm y el intervalo de llenado es de 0,1 mm. Repite el escaneo 2 veces para superficies de aluminio y 4 veces para superficies de acero al carbono. Podemos ver los resultados de la limpieza. Cuanto menor sea la velocidad, mayor será el daño a la placa base. Cuando la velocidad es superior a un cierto valor, cuanto más rápida sea la velocidad, peor será el efecto de eliminación de pintura. El parámetro óptimo para la limpieza continua con láser de la superficie de aluminio es 21 almohadilla, potencia del láser 200 W, frecuencia 30 kHz. Velocidad de escaneo 2000 mm por segundo, y el parámetro óptimo para la limpieza de superficies de acero al carbono es 37 almohadilla, potencia del láser 200 W, frecuencia 30 kHz, velocidad de escaneo 3400 mm por segundo. Estos dos parámetros no solo eliminan la pintura de la superficie, sino que también causan relativamente poco daño a las placas de metal base de la muestra. El efecto de limpieza del láser pulsado y del láser continuo en este experimento se analiza a través de 4 dimensiones. 1. Comparación de situación macro-superficie de limpieza láser de aluminio. Elegimos el mejor resultado de las pruebas. Lo mejor de la limpieza con láser de fibra pulsada es A1 y lo mejor de la limpieza con láser de fibra continua es A2. Podemos ver la figura A1. La capa de pintura en la superficie se elimina por completo, y la superficie aparece de color blanco metálico, y casi no hay daños en la base de aluminio. Para A2, es una limpieza láser continua. La capa de pintura en la superficie se eliminó por completo, pero la superficie apareció gris, negro, y el sustrato también apareció micro. Fusión. Por lo tanto, es más probable que el láser continuo cause daños al sustrato que el láser pulsado. A continuación veamos la superficie de limpieza láser de acero al carbono, la misma que elegimos el mejor resultado de las pruebas. Lo mejor de la limpieza con láser de fibra pulsada es B1 y lo mejor de la limpieza con láser de fibra continua es B2. Figura B1. Por láser de fibra de pulso.
La capa de pintura en la superficie se elimina por completo, y la superficie aparece gris-negra, y el daño al sustrato es pequeño. Para la figura B2, es un láser continuo. La capa de pintura en la superficie se elimina por completo, pero la superficie es de color negro oscuro, lo que puede ver directamente que se produce un gran fenómeno de refundición en la superficie. Por lo tanto, podemos ver que es más probable que el láser continuo cause daño al sustrato que el láser pulsado. 2. Comparación de morfología microscópica. Veamos más detalles bajo el microscopio. La superficie de aluminio después de la limpieza con láser C1 se limpia con láser de fibra pulsada. Podemos ver que la pintura de la superficie se eliminó por completo y hay pocos daños y no hay líneas de láser. C2 se realiza con láser de fibra continua. La pintura también se eliminó por completo. Pero hubo un fenómeno grave de refundición en la superficie y aparecieron líneas de láser. La superficie de acero al carbono después de la limpieza con láser D1 se limpia con láser de fibra de pulso. La pintura de la superficie se ha eliminado por completo y la superficie es relativamente lisa. D2 está hecho con láser de fibra continua. La pintura también se eliminó por completo. Pero la superficie se volvió a fundir seriamente y la superficie era irregular. 3. Comparación de la rugosidad de la superficie. Comprobemos la comparación de la rugosidad de la superficie después de la eliminación de la pintura con láser. En el gráfico, podemos ver que después de limpiar con láser la capa de pintura en la superficie de aluminio, el láser pulsado daña menos la superficie. Y la rugosidad de la superficie después de la limpieza es similar a la del material original. Pero después de la limpieza con láser continua, el daño a la superficie es mayor. Por lo que la rugosidad de la superficie es 1,5 veces la rugosidad del material original y 1,7 veces la rugosidad de la superficie después de la limpieza con láser pulsado. Es la condición similar al acero al carbono. El láser de fibra pulsada dañará menos la superficie. Por lo tanto, la rugosidad de la superficie después de la limpieza es cercana o incluso menor que la del material original. Después de la limpieza con láser continua, la rugosidad de la superficie es 1,5 veces mayor que el valor de rugosidad del material original y 1,7 veces la rugosidad de la superficie después de la limpieza con láser pulsado. 4. Eficiencia de limpieza. Veamos la eficiencia de limpieza entre los dos láseres en las pruebas. En términos de eliminación de pintura en la superficie de aluminio, es mucho más alta 7,7 veces que la del láser continuo. La eficiencia de limpieza del láser pulsado es de WL277SQAREMETERPERHOUR. Mientras que el láser continuo es de WL036SQAREMETERPERHOUR. Para el acero al carbono, la eficiencia de eliminación de pintura del láser pulsado también es 3,5 veces mayor que la del láser continuo. La eficiencia de limpieza del láser pulsado es de WL106SQAREMETERPERHOUR. Mientras que la eficiencia de limpieza del láser continuo es de WL03SQAREMETERPERHOUR. A partir de las pruebas, análisis y comparación entre la limpieza láser pulsada y la limpieza láser continua. Hagamos la conclusión ahora. 1. Tanto los láseres continuos como los pulsados pueden eliminar la pintura de la superficie para lograr un efecto de limpieza.
y no tienen ninguna diferencia en la apariencia de la máquina. 2. Bajo las mismas condiciones de potencia, la eficiencia de limpieza de los láseres pulsados es mucho mayor que la de los láseres continuos. Al mismo tiempo, los láseres pulsados pueden controlar mejor la entrada de calor para evitar la temperatura excesiva del sustrato o la microfusión. De modo que la limpieza con láser pulsado provocará menos daños a las placas de metal base en comparación con la limpieza láser continua. 3. No hay consumibles para la limpieza con láser de pulso. Las lentes protectoras son el consumible de las máquinas de limpieza láser continua. 4. La máquina de limpieza láser continua tiene ventajas en precio. En comparación con la máquina de limpieza láser de pulso, cuesta menos en la compra. 5. Aunque se pueden usar láseres de alta potencia, láseres continuos, para compensar la eficiencia, tienen una mayor entrada de calor y aumentan el daño al sustrato. Por lo tanto, las dos máquinas de limpieza por láser tienen una diferencia fundamental en las aplicaciones. Por lo tanto, nuestra sugerencia es una máquina de limpieza por láser de pulso para alta precisión y un estricto control de calentamiento, que requiere que el sustrato no sea destructivo. Como los mohos. Para algunas estructuras de acero grandes, tuberías, etc. Debido a su gran tamaño y rápida disipación de calor y bajos requisitos para dañar el sustrato. Se puede seleccionar una máquina de limpieza láser continua. ¿Puede notar las diferencias entre las máquinas de limpieza por láser de fibra de 100W y 1000W ahora? Puede escribir sus problemas en el comentario a continuación. Intentaré responderle. Gracias por acompañarme aquí hoy, nos vemos el próximo martes aquí en mi canal de YouTube. Chao.